Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Yo creo que buenos días no, ahí nadie tan lejos en el Oriente Occidente. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a la séptima ya, sí, la séptima conferencia ya de este proyecto que estamos llevando a cabo, este seminario permanente de discusión dentro del marco del proyecto de justicia y derechos humanos Emanuel Levinas, de Totalidad Infinito a De Otro Modo que Ser. Y Y bueno, hoy tenemos el gusto, el inmenso gusto de recibir a la doctora Natalia Rodríguez, a quien voy a pasar a presentar. Como siempre, hacemos la presentación, escuchamos a Natalia y al final hacemos las preguntas y entramos un poco a discusión. ¿Ok? Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros. Bueno, pues voy a presentar el interesantísimo currículum. Hay cosas que me dejaré por fuera, más por cuestión de tiempo y no porque sean importantes. Natalia, un momento que me he perdido un poco. Ah, sí. Sí, Natalia es filósofa de la Universidad de Barcelona en España. Tiene un trabajo en una maestría de educación y licenciatura en filosofía sobre el concepto de enseñanza de Manuel Levinas. También ha sido profesora de educación media en Alemania en las asignaturas de filosofía y ética y español. Y es doctora en filosofía por la Universidad Albert Ludwigs de la Universidad de Friburgo. No sé si lo he dicho bien, con calificación magna cum laude bajo la orientación del profesor Hans-Helmut Gander, que es director del archivo Husserl. Su título de tesis fue La enseñanza como práctica y experiencia en Emmanuel Levinas como pensador de la educación, un tema interesantísimo, bajo la beca precisamente otorgada por el Ministerio de Educación alemana y gestionado por la Hans Brückler Stiftung. Genial, así que felicitaciones además, Natalia, por todos esos éxitos. Ahora está en México, ha hecho publicaciones y seminarios, cursos en torno a Manuel Levinas, Heidegger, Husserl, mm, cuestiones relacionadas también sobre Unamuno. Pues los invito a todos a acercarse a su trabajo y bueno, hago esta breve presentación como abreboca para escucharte y bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Francisco por la presentación y muchas gracias también a Ramsés por la invitación a formar parte de este grupo de investigación. Debo decir que yo después de hacer mi tesis de Levinas dije, voy a tomarme una pausa de Levinas por mi salud mental, pero aquí estoy de nuevo. Entonces, espero que esto sea un buen regreso, porque la verdad como que uno después de, bueno, yo que hice una tesis muy monográfica sobre Levinas con dos, tres discursos a otros autores, me ha costado regresar a leerlo, ¿no? El otro día le decía a un amigo, es que leo Totalidad Infinito y siento esa relación de amor-odio, ¿no? Me encanta y a la vez es súper difícil, aunque llevo tantos años leyéndolo, ¿no? No sé si a ustedes también les pase eso. Entonces me alegré de que me tocó un tema que yo no había trabajado tanto hasta ahora, que era este tema de la morada, que además se me hace muy interesante porque aquí parece que Levinas se lleva la contraria a sí mismo, ¿no? O sea, él nos dice en el subtítulo de Totalidad Infinito, él anuncia que esto va a ser un ensayo sobre la exterioridad y de repente yo me encuentro aquí presentando un apartado titulado La morada y que por lo tanto va a hablar mucho de la interioridad, ¿no? Entonces, parecería aquí que Levinas está entrando en una disque contradicción, pero ya desde el principio vamos a ver, y sobre todo al final de este apartado, vamos a ver muy claro cómo en el fondo pensar la interioridad es necesario para hacer este ensayo de la exterioridad de una forma completa, ¿no? Entonces voy a ir por capítulos, si me voy muy rápido me avisan. He intentado evitar en la parte del final enfrascarme en la parte a la que me he dedicado tanto tiempo, que es la de la enseñanza, pero si quieren luego hablar de eso en las preguntas, yo encantada, pero en la exposición he intentado centrarme más en el tema de la morada y la interioridad, ¿no? Que era propiamente el tema del texto. Entonces, empiezo con el primer apartado, ¿no? El primer
subcapítulo, podríamos decir, que es el de la habitación, ¿no? Y ahí Levinas ya nos deja muy claro que él no está pensando la morada o el habitar o la casa en términos arquitectónicos ni en términos técnicos, ¿no? Como sí podríamos encontrar, por ejemplo, en Heidegger, sino que más bien la está pensando como un lugar que se ofrece y que se da, ¿no? Y aquí ya nos está haciendo un guiño a Levinas a decirnos, bueno, voy a hablar de la interioridad, pero es una interioridad dirigida a la exterioridad, ¿no? Que está en un contacto con el exterior y precisamente por eso le va a interesar. Porque esta morada, esta habitación, pues va a ser el lugar propio de la hospitalidad, es decir, es aquello que se abre al otro, le da lugar al otro, ¿no? Y aquí él ya nos está avanzando cómo va a acabar este apartado sobre la morada, ¿no? Es muy circular. Entonces, para poder llegar a esta idea, ¿no? De que la morada es casi la puerta de entrada al otro, ¿no? A mi interioridad, para empezar, Levinas tiene que rechazar aquello de lo que parte, ¿no? Que ya han visto que en Totalidad de Infinito, pues Levinas se va a dedicar en muchas partes a criticar o a Husserl o a Heidegger, ¿no? Como punto de partida que no le parece suficiente para su pensamiento. Entonces, aquí en este apartado a lo que se va a dedicar sobre todo es a cuestionar pues la idea del útil en Heidegger y a pensar la casa como útil, es decir, él va a estar en contra de esta visión, podríamos decir, técnica de la casa, ¿no? Y por eso va a rechazar esta idea de que la habitación sea un útil o un utensilio. Y para poder rechazar eso, pues lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿y cuál es entonces la especificidad de la casa o de la morada, ¿no? ¿Qué es lo que la hace distinta de otras cosas que utilizo, de otras cosas que me encuentro en mi hacer o en mi habitar? Entonces, él dice, para empezar en esta búsqueda de la función de la casa, él dice, cito, sirve para guarecer de las intemperies o ocultar a los enemigos. Entonces, él aquí ya nos está mostrando que la casa lo que hace es ofrecer un espacio donde va a abrirse la posibilidad del recogimiento, ¿no? Y de la protección respecto al exterior, ¿no? Entonces ya vemos que aquí la casa siempre va a ser, o la morada siempre va a ser aquello que se opone al exterior. Además de esto, también vamos a ver que la morada responde a una necesidad que tiene el mismo, o le podríamos llamar el sujeto, de separarse, es decir, de encontrar un punto de separación respecto a aquello que hay, respecto a aquello que está y aquello de lo cual él disfruta. Por lo tanto, la morada, por esa, yo creo que por eso precisamente Levinas ubica este capítulo después de todo el comentario sobre los alimentos y sobre el disfrute, porque la morada es aquello que permite que nos separemos de ese mundo del disfrute. Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante. A mí me parece que es un punto esencial de esta parte del texto. Esto quiere decir que si la morada cumple mi necesidad de separarme, de protegerme, de alejarme de este mundo de los alimentos, de este mundo del disfrute, podríamos decir que es un lugar entonces al que yo me puedo retirar en cualquier momento, ¿no? En esta idea del retirar ya veríamos una idea de propiedad privada en la que luego Levinas también va a entrar de una forma más clara, que yo creo que también nos puede ayudar mucho a pensar los derechos humanos, y pensé esto precisamente en el contexto del título de este grupo de investigación, ¿no? Y es que si uno ve los derechos humanos, el derecho a tener un hogar, pues es inseparable del derecho a la propiedad, ¿no? Y esa es una crítica que se ha hecho muchas veces a los derechos humanos desde posiciones más marxistas o comunistas o antipropiedad, ¿no? Y aquí Levinas estaría compartiendo esta noción, ¿no? De que si yo tengo una casa que es mía, ¿no? En la que me puedo refugiar, necesito para eso que haya una idea de propiedad, ¿no? Necesito poderme separar. Entonces me parecía interesante, ¿no? Para el futuro que esto podría ser uno de los temas de trabajo de los derechos humanos en Levinas, ¿no? Ya siguiendo el texto, Levinas asocia
la idea de la morada y de la casa también a la idea del dominio. Es decir, si yo tengo una casa, quiere decir que tengo un dominio privado al que, como decíamos, me puedo retirar, ¿no? En el que me puedo resguardar del mundo. Entonces, aquí lo que estaría haciendo Levinas es separar al mismo de este mundo del disfrute, de este, como decía Levinas en los capítulos anteriores, vivir de, ¿no? Y mostraría que también es necesario un espacio en el que salgo de ese estado naturalizado, ¿no? De ese estado en el que de por sí estoy en el mundo. Para poder entender esto, obviamente, pues Levinas nos va a tener que explicar qué entiende por un mundo, ¿no? Porque si partimos de Heidegger, ¿no? Como Levinas hace aquí, este, pues podríamos entender que estamos arrojados a un mundo que se da de cierta manera y nosotros nos relacionamos desde ese estar arrojados, ¿no? En cambio, Levinas va a decir aquí explícitamente que él no parte de esta idea, sino que el mundo se entiende como un lugar al que yo llego, pero el punto de partida es mi intimidad, ¿no? Y esto es interesante, que en Levinas hay una idea de recorrido y yo salgo de mi interioridad para llegar al mundo, ¿sí? No es que estoy arrojada en el mundo, sino que hay un paso previo, que es esta intimidad. Como siempre en Levinas no va a quedar claro si esta idea de temporalidad es una temporalidad ontológica, fáctica, o ética, ¿no? Yo supondría que es ética ontológica, pero no me queda tampoco 100% claro en el texto porque Levinas, al menos hasta aquí, hasta este punto del texto, no lo explicita. Vamos a ver más adelante. Entonces, el mundo sería, por lo tanto, ese afuera al que yo me dirijo saliendo de mi morada, ¿no? Saliendo de mi casa. Eso explicaría también por qué es importante aquí explicar la idea de morada y de intimidad para entender cuál es mi relación con la exterioridad, porque la interioridad es el punto de partida para llegar a esta exterioridad. Por lo tanto, es su condición de posibilidad, podríamos decir como en términos más lógicos, ¿no? Eso quiere decir que la morada, si es el punto de partida de mi encuentro con el mundo, pues también va a orientar cómo se da ese encuentro, ¿no? Y de hecho, Levinas dice, voy a citar de esta edición, de la segunda edición de Sígueme, que es la que tradujo Baró, porque pues es la traducción de mayor calidad, yo creo que tenemos de totalidad infinita. Y ahí dice en la página 168, en concreto, la morada no se sitúa en el mundo objetivo, sino que el mundo objetivo se sitúa en relación a mi morada, ¿no? Y aquí vemos esta prioridad de la morada como punto desde el cual yo ubico todo lo que está fuera de ella, ¿no? Y no al contrario, el mundo es el lugar donde yo construyo mi morada en un punto concreto, como por ejemplo lo podría ver Heidegger, ¿no? Entonces, en este punto del texto, es donde Levinas ya empieza a meterse más en el trabajo conceptual, ¿no? Y a relacionar este análisis de la morada que él hace con su comprensión de una intencionalidad que él va a llamar intencionalidad específica de concretización. En todo este capítulo va a haber algunos guiños, ¿no? A pensar otro tipo de intencionalidad, a pensar otro tipo de representación, y este es uno de ellos, ¿no? Y aquí dice Levinas, la fórmula de la siguiente manera. Dice, la conciencia de un mundo es ya conciencia a través de ese mundo. A mí me llama mucho la atención que cuando dice esto en la página 168, Levinas va a dar unos ejemplos que hablan de que hay algo de este mundo que se ve y esa cosa que se ve es, por lo tanto, como se ve, es un órgano o un medio esencial de la visión. Y va a dar unos ejemplos que a mí me llamaron muchísimo la atención porque dice cabeza, ojos, lentes, luz, lámparas, libros, escuela. Y uno dice aquí, a ver, ¿por qué? O sea, lo de cabeza, ojos, lo entiendo, tiene que ver con la visión, lentes, luz, pues sí, la óptica, la lámpara, también la luz, pero de repente hace un salto a libros, escuela, ¿no? Entonces, yo esto lo entendí, o bueno, me parece entenderlo a partir de sus escritos póstumos en el segundo tomo, en el de Palabra y Silencio,
ahí hay una conferencia donde él habla de la escuela y de la escritura. Y ahí habla Levinas de la escuela como el lugar donde aprendemos a leer. Y esta es una, bueno, en realidad es una referencia que él hace todo el rato a una conferencia que dio Carlyle, donde él dice que la escuela es el lugar donde aprendemos a leer. Y a Levinas le gusta mucho esta cita de Carlyle y la va a repetir en diferentes puntos de sus escritos sobre educación. Y yo creo que por eso aquí pone como ejemplo los libros y la escuela, porque los libros y la escuela son medios que sirven para institucionalizar pues una verdad o para resguardar una verdad o para fijar un conocimiento, ¿no? En ese sentido, pues lo escrito representa la visión, se opone a la oralidad y además es algo que funciona o que tiene una función de crear una civilización. En ese sentido, en el sentido de crear una civilización, de crear una manera de ver el mundo, pues también los libros y la escuela estarían asociados a la visión. Y creo que esta lectura tiene sentido porque en la siguiente oración, después de poner el ejemplo de los libros y la escuela como maneras de visión, como maneras de conciencia, empieza a hablar de que vivimos en la civilización del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que así él da el salto de pensar en la conciencia, en la visión, a pensar, bueno, ¿y en qué civilización estamos viviendo? Porque es la civilización que creamos a través de nuestra manera de ver, es decir, a través de los libros y de la escritura y de la escuela, que es el lugar, como decía, para aprender a leer, ¿no? Entonces, así sigue el texto preguntándose, bueno, más bien afirmando que la civilización en la que vivimos, que es la del trabajo y la posesión, surge como una concretización del ser separado. Y aquí nos va a dar ya esta primera llave de que el trabajo se tiene que pensar siempre en asociación con la morada, en asociación con el espacio de la intimidad. Por lo tanto, ya teníamos de antes, ¿no? Esta idea de que la morada necesita de la posesión, necesita de la propiedad privada, y ahora vamos a dar un paso más adelante y vamos a decir que la existencia en la morada es una existencia económica, ¿no? Aquí Levinas obviamente pues está pensando en el oikos, ¿no? En la raíz griega para nombrar a la morada como oikos, pero también está pensando en que esta interioridad que lleva a una existencia económica tiene también un sentido de recogimiento, ¿no? No olvida esto en su análisis. Y en ese sentido, Levinas va a hablar de una realización que se da en la casa, que él la nombra como energeia, y también me parece curioso cómo aquí Levinas está recurriendo a un término aristotélico, ¿no? Aunque Levinas no destaca por traer a colisión a Aristóteles, pero aquí retoma este concepto aristotélico para mostrar que en la morada es donde se realiza realmente el recogimiento, ¿no? Donde se realiza la existencia económica. Y con esto acaba este primer capítulo, ¿no? Con esta afirmación de la existencia económica. Aquí, antes de pasar al tema del trabajo, Levinas va a hacer un segundo apartado, ¿no? En el que más bien va a mostrar la relación entre la habitación y lo femenino, ¿no? Y este es el título que lleva este segundo apartado. Aquí lo que va a hacer Levinas para empezar es profundizar en esta noción del recogimiento. Antes de entrar en su análisis económico, ¿no? Primero va a pensarlo desde este lado del recogimiento. Y él mismo lo va a definir, cito de la página 170, como suspensión de las reacciones inmediatas que el mundo solicita, con vistas a una mayor atención a sí mismo, a las posibilidades y situación de sí mismo. Es decir, que la habitación y la morada lo que hacen es separarnos del mundo de los elementos o incluso podríamos decir prevenirnos, ¿no? De esta relación con el mundo de los elementos, pero eso no quiere decir que nos aíslen totalmente. Más adelante Levinas va a decir, pues la casa tiene puertas y ventanas, ¿no? No es un aislamiento total, sino que más bien es una suspensión por un espacio de tiempo del anhelo del disfrute. Y esta es la parte que me parece más interesante, ¿no? Y es como
La morada aquí de repente, y de nuevo, porque casi siempre en Levinas los temas van a adquirir esta noción temporal, ¿no? De nuevo, tenemos un concepto que se temporaliza porque la morada pasa a ser una especie de interrupción, una especie de suspensión en el tiempo de mi relación con el mundo de los elementos. Entonces, aquí vemos que el, la morada, ¿no? El habitar, este recogimiento, en realidad es un corte respecto a lo que podríamos llamar la normalidad, ¿no? Respecto a lo que Levinas llamará el mundo del disfrute de los alimentos. En ese sentido, pues la morada, en tanto que nos saca de esta distracción con el mundo de los alimentos y con el mundo del disfrute, es lo que permite un recogerse, es decir, una reflexión hacia sí mismo. Una reflexión que es un regreso a sí mismo, pero que Levinas nos avisa, no lo confundamos con el vacío, no lo confundamos con una meditación para llegar a la nada, ¿no? Sino que más bien es un regresar a sí mismo para encontrarse con la interioridad y con la familiaridad, ¿no? Entonces, incluso en esta forma de reflexión que Levinas nos está pues ofreciendo aquí, incluso aquí él mismo no está solo, sino que lo que va es al encuentro de algo familiar. Y este encuentro con la familiaridad, Levinas va a decir que se va a producir como dulzura. Y es muy lindo porque describe la dulzura como esa pátina que se pone sobre los objetos, ¿no? Como si fuera una cualidad que se adheriera a los objetos. Entonces, podríamos decir que el recogimiento lo que hace es interrumpir mi estar bañándome en los alimentos, ¿no? Estar bañándome en el mundo de los elementos y a su vez constituye pues esta interioridad y esta familiaridad con el que va a haber o en la que va a haber un encuentro con un otro, pero un otro diferente a la figura ética del otro como ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, esta posibilidad del encuentro con la intimidad, con la familiaridad, se da a partir de la noción de amistad. La noción de amistad aquí a Levinas le va a servir pues para introducir al otro, pero desde una figura diferente a como estábamos acostumbrados en totalidad y infinito, porque ahora el otro ya no está en la altura, el otro ya no me habla en forma de enseñanza, sino que es una alteridad que se retira y que también en su retirarse se me hace presente, ¿no? Es una retirada que es huella de presencia. Este otro que se retira, ¿no? Y que se hace presente en su retirarse o en su ausentarse, pues es la mujer. Luego Levinas va a profundizar un poco, va a concretar un poco que entienda aquí como mujer, pero de repente solo nos dice que la mujer es la condición del recogimiento, de la interioridad de la casa y de la habitación. Es decir, lo femenino, ¿no? Es lo que le va a servir de imagen para comprender su idea de qué representa la casa, o bueno, representa no sea una palabra muy levinasiana, ¿no? Pero de qué es la casa para él, qué significa la morada para él. Entonces aquí vemos, como decía, que la mujer no aparece como ese otro que me habla desde la altura, que me da un mandamiento, ¿no? Sino que es un otro que aparece desde la cercanía. Y aquí Levinas sí acepta este concepto de Buber, ¿no? Del yo-tú, que normalmente rechaza porque no, pues porque en esa relación yo-tú buberiana no hay la distancia de la altura del otro, no hay esa distancia ética, pero aquí en esta relación con la mujer sí la acepta porque precisamente es una relación que no se basa en la maestría, que no se basa en la altura, sino que se basa en la cercanía. Entonces, en este punto y para acabar con este subcapítulo, es importante ver o notar que aquí la trascendencia está apareciendo de una forma diferente a como nos tenía acostumbrados Levinas en este texto,
y más bien nos la está mostrando como una anterioridad ya acontecida, ¿no? Y más tarde hablaremos de este verso de Paul Valéry que siempre va a repetir en sus textos Levinas, de esta anterioridad que ya no puede alcanzar, que ya sucedió, ¿no? Pero que ahí está presente de alguna manera. Y es porque en cuanto yo me guardo en la casa, es decir, en cuanto yo entro en este estado de recogimiento, también estoy asumiendo que hay un umbral abierto hacia la afuera. Es decir, que cualquier casa que me separa del mundo de los elementos y de los alimentos, también hace posible la llegada del otro y por lo tanto hace posible la hospitalidad. Y más adelante vamos a seguir andando un poco en esta noción un poco ambivalente de la morada, ¿no? Pero para empezar, es importante ver que éticamente lo primigenio, lo que sucede primero, es esta feminidad que ya está ahí abierta al acoger, abierta a la hospitalidad, porque sin ella no hay morada, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué sin ella no hay morada. Y aquí el mismo Levinas lo resume, yo creo, de una manera muy clara en la página 172 para acabar este capítulo. Dice, es una cita larga, dice, la familiaridad es un cumplimiento, una energía de la separación. Partiendo de ella, la separación se constituye como morada y habitación. Existir, pues, significa morar. Morar no es precisamente el hecho de la realidad anónima de un ser arrojado en la existencia como una piedra que lanzamos hacia atrás. Es un recogimiento, un venir hacia sí, una retirada a la casa de uno como tierra de asilo, que responde a una hospitalidad, a una espera, a una acogida humana. Acogida humana en que el lenguaje que calla permanece siendo una posibilidad esencial, ¿no? Entonces aquí vemos que la casa no es simplemente algo a lo que llegamos en nuestro estar arrojados, sino que es precisamente lo que nos da la posibilidad de existir, de sentirnos acogidos, de ser recibidos en el mundo, de ser recibidos en nuestra existencia. Con esto pasaría al tercer subcapítulo, ¿no? Que se titula La casa y la posesión. Y aquí sí vamos a entrar de nuevo en el tema del trabajo, ¿no? Que había quedado un poco abierto en el capítulo 1. Pero para empezar, vamos a ver un poco qué entiende Levinas con esta separación, ¿no? A la que nos ayuda la casa. ¿Qué significa romper con la existencia en la que estoy continuamente en contacto con el mundo de los elementos? Él nos va a decir que precisamente lo que hace la morada es romper esta relación con la luz, el aire, el bosque, el río, es decir, los elementos naturales. Pero para que yo llegue a este punto es necesario que yo vea estos elementos desde una mirada concreta, y esto es la mirada dominadora. Esa mirada es la que hace que yo vea los elementos naturales como algo que puedo agarrar, que puedo modificar, que puedo usar, ¿no? En lenguaje heideggeriano diríamos, esa mirada es la que nos hace ver todo lo que está en el mundo como un posible útil, ¿no? Que está a la mano. Este, Esto quiere decir que si yo estoy normalmente en el mundo de los elementos y pensemos aquí los elementos como ese entorno anónimo en el que me encuentro, en el momento en el que yo agarro algo de esos elementos y lo tomo, lo estoy arrancando de ese mundo para convertirlo en una cosa. Y como cosa, pues va a tener unas propiedades, unas características, unas funciones, ¿no? Por lo tanto, es importante entender qué está pensando Levinas aquí en este contraste entre los elementos en los que nos encontramos de una forma natural y la forma que tenemos de relacionarnos con ellos una vez los vemos con esta mirada dominadora. Entonces, para empezar, ¿a qué está refiriendo Levinas cuando habla de los elementos? Es una especie de ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Es una especie de entorno en el que estamos, en el que hay muchas cosas ahí,
pero simplemente están en ese ahí, ¿no? Y de hecho es lo que antes Levinas, por ejemplo, en El tiempo y el otro, llamaba el hay, ¿no? Hay cosas, ahí están, ¿no? Este, es decir, hay cosas anónimas, ¿no? Que yo no puedo nombrar todavía, que yo no puedo usar, que están en el mismo lugar en el que yo estoy, es decir, son un ambiente en el que yo me encuentro. Este, en este sentido, los elementos son algo primitivo que se va a oponer a la cosa. Los elementos serían la estancia natural de la cosa y la cosa sería la estancia humana, es decir, el momento en el que yo saco algo de ese mundo de los elementos y lo agarro y lo veo y le doy un nombre y le doy unas características o lo asocio a unas características. Este, por lo tanto, en el mundo de los elementos lo que nos encontramos es con un ambiente de cosas indeterminadas que todavía no tienen unas propiedades claras. Yo no conozco esos elementos, simplemente están ahí, pero yo no tengo una relación de conocimiento con ellos. Y además no los puedo asir, no los puedo agarrar, porque en el momento en el que los agarro, los arranco del mundo de los elementos y los transformo en cosas con propiedades y con funciones para mí, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo sucede, no? Este asir el elemento, este arrancar el elemento de su anonimato y convertirlo en una cosa. Bueno, pues quien hace eso es el trabajo. El trabajo para Levinas es claramente aquello que nos hace descubrir el mundo, pero descubrir el mundo arrancándolo, ¿no? Arrancándolo de su ahí. Entonces, precisamente si la morada se entendía como el lugar en el que nos resguardábamos, el lugar desde donde nos podíamos o no relacionar con el mundo de los elementos, podíamos separarnos o no, esto quiere decir que la morada va a ser también el lugar donde yo voy a poder tomar los elementos y poseerlos, ¿no? Y aquí Levinas pone un ejemplo que, bueno, de hecho aparece un poco más adelante en el texto, pero a mí me parece más útil adelantarlo. Y es que Levinas dice que la morada abre la posibilidad de que yo ya no tomo el fruto y me lo llevo a la boca, es decir, ya no estoy en el mundo del disfrute, donde el fruto está pues puesto ahí para mi disfrute, sino que más bien lo que hago es guardar el fruto en mi casa, ¿sí? Y almacenarlo para después. Entonces, esto solo es posible si la morada es de mi propiedad, ¿no? Y se transforma con ello, pues, en un lugar donde yo puedo, acumular mercancía, ¿no? Podríamos decir, yo puedo sacar de los elementos las cosas que yo considere necesarias o útiles para mí y convertirlas en algo que acumulo en mi morada, ¿no? Para que sea a lo mejor disfrutado en un futuro, pero no ahora. De momento no va a estar en este plano del disfrute. Esto implica para Levinas que el primer movimiento de la economía es egoísta, es decir, el primer movimiento del hogar o el primer movimiento de la morada va a ser el agarrar y guardar para mí. Por lo tanto, es un movimiento egoísta, ¿no? Y aquí de nuevo una cita que creo que aclara mucho el contexto, dice, el trabajo que arranca las cosas a los elementos en que estoy sumido descubre sustancias duraderas, pero suspende inmediatamente la independencia de ser perdurable, adquiriéndolas como bienes muebles, transportables, almacenables, metidos en casa. Es decir, yo aquí ya no veo a la cosa como ese elemento de disfrute que voy a disfrutar ahora, sino que más bien lo pongo en pausa, ¿no? Suspendo su calidad de elemento de disfrute y lo resguardo para el futuro. Por lo tanto, y esto lo vamos a ver más adelante, el objeto, la cosa, ya no es una cosa en sí misma, sino que es una cosa para mí, ¿no? Y eso cambia la forma como voy a entender mi relación con esta cosa, como vamos a ver más adelante. Levinas tiende mucho como a iniciar un tema y luego dejarlo para después o dar una pista para después, ¿no?
Además, aquí Levinas hace una afirmación muy rompedora con lo que acaba de afirmar hasta ahora, porque de repente el texto da un viraje y dice que la casa a su vez es poseída porque es hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir aquí? Bueno, quiere decir que Levinas nos va a ofrecer una puertita de salida del egoísmo, ¿no? Porque nos acaba de decir, ay, la morada nos lleva al egoísmo, nos lleva a acumular cosas. ¿Cuál va a ser la salvación de esto, no? ¿Cuál va a ser la puerta de salida? Bueno, que la casa es hospitalaria, ¿no? Entonces, esta va a ser la forma de rescatar éticamente esta figura. Quiere decir con esto Levinas, no piensen por lo que acabo de decir que la casa es un almacén, que la casa principalmente es el lugar donde acumular cosas, sino sigamos recordando que lo principal de la casa es ser un lugar de recogimiento y hospitalidad. Es un pequeño recordatorio de hacia dónde va a ir el texto, un poco como para que no nos confundamos, ¿no? Como que Levinas, este, no, nos va mostrando un camino, pero nos avisa como este no es el momento final del texto, esta no es la idea a la que quiero llegar, aunque sí es un aspecto importante de la morada que quiere comentar, ¿no? Y que quiere marcar. Este, y aquí es donde también Levinas hace esta otra aclaración, ¿no? Cuando antes les comentaba que la mujer era la que representaba el recogimiento, la interioridad de la casa, aquí Levinas parece que se da cuenta, ¿no? De las futuras críticas que le esperan y nos avisa, ¿no? De, oye, yo no estoy pensando aquí en la mujer como la mujer física, yo no estoy diciendo que en cada casa tiene que haber una mujer esperando, ¿no? Sino a lo que me refiero es a la condición, él dice, de lo femenino como punto cardinal del horizonte de la vida interior. Digo, yo sé que es muy problemático este texto, bueno, como toda esta temática de la feminidad y de la mujer en Levinas, entonces tampoco quiero entrar mucho en eso porque también como mujer es difícil pensar al otro como mujer, pero más bien aclarar que en lo que está pensando aquí Levinas es en una idea de lo femenino, ¿no? Y a lo femenino le asocia esta idea de el hacerse ausente, el retirarse, el no ser algo que se puede asir, ¿no? Que siempre está escapando. Y en este sentido, pues también en ser aquello que propicia la hospitalidad, ¿no? Con esto pasamos al subcapítulo 4 vamos a llamarle, que se titula Posesión y Trabajo. Y aquí es donde más va a entrar Levinas en esta tematización del trabajo. Y lo define para empezar como un asir que opera sobre lo elemental, fijándolo y haciendo con ello que aparezca como casa. Ay, como cosa, perdón. Entonces, aquí vemos que el trabajo realmente, como ya nos anunciaba antes, aquello que realiza, ¿no? Esa energía que hace que el elemento se transforme en cosa, se transforme en algo que puedo tomar y agarrar. Aquí es interesante que el trabajo no se está definiendo desde un modelo de producción o desde un modelo de acumulación, ¿no? Sino que de nuevo se está definiendo temporalmente como una interrupción. Es decir, el trabajo aquí se define desde su temporalidad porque lo que hace es interrumpir la vida del disfrute y frenar, por así decirlo, la existencia natural. Entonces, el trabajo es lo que permite que yo deje de estar, por así decirlo, distraída en el mundo del disfrute, en los elementos, y pueda referirme a mí misma y pueda agarrar para mí misma aquello que yo después pueda necesitar. Por lo tanto, el trabajo es algo que colisiona, por así decirlo, con la independencia del ser, entendiendo la independencia del ser como la independencia de estos elementos, ¿no? Que allí están, que parecían independientes de mi existencia, pero que ahora de repente se transforman en cosas que yo puedo tomar y guardar. Entonces, en este sentido, el trabajo lo que va a hacer es posibilitar tanto la adquisición como la posesión y transformar aquello que ya está dado en un producto. Pero si nos fijamos, pues esta es una idea muy distinta de la producción, aquella a la que estamos acostumbrados. Normalmente pensamos la producción
pues desde la idea del proceso, ¿no? Y en cambio aquí lo único que le interesa a Levinas es el acto, es el paso de aquello que estaba ahí sin alguna determinación a hacer algo determinado, asociado a unas propiedades gracias a la función del trabajo, ¿no? Y aquí se me hace muy lindo, ¿no? Como con esto Levinas empieza a preguntarse, bueno, ¿y quién es ese que toma, ¿no? ¿Quién es ese que agarra? Y su respuesta es la mano, ¿no? La mano como el órgano que nos va a funcionar como ejemplo del trabajo. Es decir, la mano va a ser el elemento que más realiza esta función que tiene el trabajo, que es agarrar, ¿no? Tomar. Entonces, él va a decir que el elemento de alguna manera se resiste, ¿no? Se quiere resistir a mi mano, pero la mano es capaz de romper esa resistencia y efectivamente agarrarlo. Aquí es interesante, ¿no? Que la mano no aparece, pues pensada desde la noción del disfrute, ¿no? O desde la noción de la sensibilidad. Piensen en ese apartado, ¿no? Donde Husserl relata cómo se siente cuando una mano toca a la otra, ¿no? No, aquí a Levinas no le está interesando eso. Digo, más adelante hablará de la caricia, hablará de otras formas de tocar, pero aquí está pensando la mano simplemente en términos económicos de toma y de adquisición. No la está pensando desde la sensibilidad. Entonces, esto quiere decir que cuando mi mano agarra algo, esa cosa ya no es para sí misma, sino pasa a ser para mí o para ti, ¿no? Por lo tanto, como habíamos dicho, la cosa pierde su independencia y ya no es una cosa en sí. Ahora es una cosa para mí. Este, y a mí me pareció interesante que aquí Levinas considera necesario aclarar que esto no es violencia porque no se le está aplicando a algo que tiene un rostro. Es decir, aunque nos suene como un acto violento, ¿no? Romper el mundo de los elementos para agarrar algo y sacarlo de ahí, él no lo considerará violencia porque pues no está implicado un rostro, ¿no? Y la violencia va a ser algo que solo se ejerce ante un rostro, solo se aplica cuando hay un rostro. También es interesante el ejemplo que va a poner Levinas para entender este agarrar de la mano. A mí es un ejemplo que no me quedaba del todo claro porque toma este ejemplo de Prometeo robándole el fuego a los dioses, ¿no? Y a mí no me quedaba del todo claro como por qué este ejemplo, ¿no? Porque este ejemplo, sí, claro, el fuego que Prometeo roba es productor en el sentido que produce toda una serie de conocimiento o representa el mismo conocimiento, ¿no? Pero me pareció muy interesante leer un análisis que hace una profesora alemana llamada Antje Kapust, que ella dice que este robo le va a servir a Levinas para mostrar por qué no hay violencia aquí. Y ella dice que el robo del fuego de Prometeo no es violencia, sino que lo que es un acto de impiedad. Porque lo que hace Prometeo con este robo es mostrar que los dioses griegos no tienen rostro, es decir, son dioses profanos. Y eso querría decir, esto transformaría el trabajo en un gesto de desacralización. Y esto se me hizo muy interesante. Por eso el trabajo para Levinas solo se puede aplicar a los elementos. El trabajo en este texto nunca se aplica sobre otra persona, ¿no? Sería interesante preguntarse como, bueno, ¿y qué pensaría Levinas de un trabajo que tenga que ver con otros seres humanos, ¿no? Pero pues hasta donde yo he leído, el único trabajo de ese carácter del que podría hablar Levinas es el ser maestro y vemos que tiene una categoría ética totalmente distinta, ¿no? Entonces parece que lo que nos está diciendo Levinas con este ejemplo es que este mundo de los elementos es un mundo profano, es un mundo donde no hay Dios, ¿no? Dios va a estar en la categoría del rostro, en la categoría del infinito, ¿no? No de la totalidad de los elementos. Me parece un apunte interesante. Entonces, regresando un poco al texto y a esta comprensión de la mano como un órgano de presa, como un órgano de agarre, ¿no?
Cabría preguntarse entonces, pues, ¿cuál es la relación con nuestro propio cuerpo, no? Si también es una relación de posesión, en el sentido de, pues, yo tengo un cuerpo. Y ahí Levinas va a decir, y cito de la página 179, el cuerpo es mi posesión en la medida en que mi ser está en una casa, en el límite de la interioridad y la exterioridad. La extraterritorialidad de una casa condiciona la posesión misma de mi cuerpo. Es decir, aquí vemos como, de nuevo, igual que la casa es un límite entre la interioridad y la exterioridad, esta es la misma relación, parece apuntar Levinas, que vamos a tener con nuestro cuerpo, ¿no? El hecho de que hay un estar afuera, ¿no? Pero a la vez es un estar en casa. Pasamos con esto o paso con esto al punto 5 que se titula El trabajo, el cuerpo, la conciencia y que va a servir un poco como para acabar de dar fundamento a todo lo que ya se había abierto antes como tema, ¿no? Aquí se inicia el capítulo con una oposición a la idea de mundo, yo creo que también en Husserl, pero más claramente en Heidegger y también a su idea de utensilio, ¿no? De nuevo, vemos que esto era un tema que en esta parte de Totalidad de Infinito a Levinas le preocupaba mucho, ¿no? Como sacarse de encima esta interpretación del útil heideggeriano. Entonces, a cambio que, bueno, o al contrario que Husserl y Heidegger, mejor dicho, Levinas no va a pensar el mundo como un horizonte, sino que lo va a pensar como una posesión posible o en potencia. O sea, aquí está relegando claramente el mundo al plano de la totalidad, ¿no? Al plano de lo que existe, de los elementos que se me dan. Entonces, si el trabajo era esta posibilidad que yo tenía de tomar y agarrar las cosas, el mundo pues va a estar sujeto a eso, ¿no? Va a ser algo que yo puedo transformar a través del trabajo, que yo puedo cambiar a través de mi cuerpo, ¿no? De mi trabajo. Por lo tanto, tanto la posesión como el trabajo van a ser formas de descubrir un mundo que para Levinas siempre está al alcance y que él dice puede ser transformado por la industria, ¿no? Y aquí pensaba un poco en este ejemplo también de Heidegger, ¿no? De la central hidroeléctrica y de cómo esto cambia el paisaje, ¿no? Parece que Levinas también estaba pensando un poco por ahí, ¿no? A veces luego me da lástima que Levinas no leyó las cosas tardías de Heidegger porque creo que en algunas cosas hubieran tenido debates interesantes y esta es una de ellas, ¿no? Esta idea de cómo el ser humano transforma la naturaleza para su uso, ¿no? Convirtiéndola en algo que está a su disposición. También yo aquí vería, podríamos hacer como quizás siendo muy atrevidos, un discurso ecologista, ¿no? A partir de Levinas, agarrando esta interpretación del trabajo. Entonces, aquí va a regresar Levinas al concepto de cuerpo, y no lo va a definir como un objeto, porque claro, si el cuerpo fuera un objeto, eso querría decir que cualquiera lo puede agarrar, ¿no? Se crearía un problema, ¿no? Con el hecho de que en el cuerpo también hay un rostro, ¿no? Entonces, por eso necesita definir el cuerpo, yo creo, de otra manera, y lo que va a decir es que el cuerpo es el cómo de la separación, es decir, el cuerpo es una especie de adverbio, va a decir Levinas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el cuerpo es el cómo de la separación? Pues quiere decir que el cuerpo siempre es habitado, por lo tanto el cuerpo y la morada tienen mucho en común, ¿sí? Son lugares que se habitan y que lugares que como se habitan están, como decíamos, en esta frontera entre lo exterior y lo interior. Yo creo, y eso quizás es una lectura un poco waldenfelsiana de Levinas, yo creo que aquí Levinas está pensando tanto el cuerpo como la morada como un umbral, ¿no? Y de hecho la palabra aparecía un poquito más adelante en el texto. Entonces, el cuerpo sería como algo que se encuentra en un medio y que puede estar, por un lado, influido por lo exterior, pero también ser soberano de su exterior, ¿no? Y aquí vemos otra vez
que el cuerpo tiene una significación muy ambivalente. Levinas va a decir en la página 182, ser cuerpo es por una parte tenerse, ser señor de sí, y por otra tenerse sobre la tierra, estar en lo otro y por tanto cargar con el cuerpo. Creo que es muy claro, ¿no? Que parece que hay un sentido positivo y un sentido negativo del cuerpo, un sentido liberado, ¿no? Dominador, donde parece que el cuerpo pues es el que agarra, es el que somete, pero también está él mismo sometido, porque pues como dice, está sobre la tierra, cargas con tu cuerpo, ¿no? Y esta ambivalencia, el mismo Levinas la deja muy clara porque dice que hay un equívoco, y es que el cuerpo puede ser señor, como en el caso de la salud, pero también puede ser esclavo, como en el caso de la enfermedad. Entonces aquí vemos de nuevo esta ambivalencia que también se repetía en el caso de la morada, por eso creo que aquí la morada y el cuerpo son, por así decirlo, conceptos espejos, ¿no? Se están espejeando, son muy paralelos, porque los dos tienen esta ambivalencia del afuera y del adentro, de la dominación, pero también el estar bajo el yugo de lo externo, ¿no? Entonces, aquí Levinas, para dejarnos claras estas semejanzas entre cuerpo y morada, nos va a recordar que la morada es también un refugio frente a la inseguridad y la incertidumbre de la vida. Es decir, si mi cuerpo es falible, si mi cuerpo se puede enfermar, aquí la morada representa como aquello que me puede refugiar en esos momentos de enfermedad, ¿no? En esos momentos en los que parece que más cargo con mi cuerpo que domino con él. De esta manera, ¿no? De nuevo, para verle este contexto temporal al análisis de Levinas, la morada es también un aplazar lo malo que pueda venir, ¿no? La morada es aquel lugar en el que me guardo esperando a que lo malo que venga a venir, que venga más tarde, ¿no? Voy a esperar un poquito más a enfrentarme a aquello que me desgasta, a aquello que me enferma. Es un aplazamiento, de nuevo. Igual que el trabajo, recordemos, era una interrupción, una separación del mundo de los elementos. La morada, además de interrupción, también tiene este carácter de poder aplazar el tiempo, poderme dar más tiempo, por así decirlo, ¿no? Y esto nos muestra también que la morada, pues, tiene la mirada dirigida hacia el futuro, ¿no? También vamos a ver que mira hacia el pasado, pero de otra manera. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, de momento, mira al futuro y dice, esto todavía no. Lo malo todavía no. Esperemos un poquito aquí, ¿no? Este, entonces, en este contexto, la libertad para Levinas aparece como una especie de subproducto de la vida, ¿no? Y me parece que aquí está muy claro como la caracterización negativa, ¿no? Que le pone Levinas como subproducto, ¿no? Como diciendo, pues sí, la libertad es también que me puedan pasar cosas malas, ¿no? El hecho de que, pues, el mundo siempre supone un riesgo. Y ya para cerrar este apartado, aquí Levinas va a analizar un poquito el tema de la conciencia, que, qué casualidad que lo diga aquí, ¿no? La va a entender también como un aplazamiento. La conciencia, él va a decir que es un aplazamiento de la corporalidad del cuerpo. Yo creo que el hecho de que lo ponga aquí no es casual. Creo que nos quiere mostrar que la conciencia también es un refugio para él, que el volverse en la reflexión, que el volverse hacia sí mismo, también es una forma como de meterse en la morada y refugiarse de todo aquello que me puede pasar afuera. Creo, pero les digo, es una creencia, no sé hasta qué punto sería capaz de defender esta idea. Este, Más allá de esto, lo que también está mostrando al decir que la conciencia es un aplazamiento, pues es que la conciencia tiene un carácter ontológicamente secundario. Digo, sabemos que Levinas no era husserliano en este sentido, ¿no? Y que tener conciencia tiene un sentido temporal de, para Levinas, estar en relación con lo que es. Es decir, es una relación con el presente, con un presente que es retirarse, ¿no? Que es entrar a la reflexión, pero que a la vez me posibilita el disponer de un futuro, ¿no?
y que a la vez también, en tanto que me relaciona con el presente y con el futuro, pues me relaciona con este riesgo de que algo me puede pasar, ¿no? De que en el futuro hay amenazas. En este sentido, parece que la conciencia aquí para Levinas es como una especie de recordatorio de los peligros que nos podemos encontrar, ¿no? Y que el trabajo es una manera de resolver este miedo, ¿no? O sea, la conciencia me dice, cuidado porque ahora estás aquí, pero mañana quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué viene? Y el trabajo es la manera de quitarme un poco este miedo diciendo, ah, pero es que yo puedo retardarlo, porque yo puedo resguardar esto para después, yo puedo prepararme para lo que pueda venir. Por lo tanto, aquí paso a tener como un ejercicio de cierto control, de cierto dominio, que podríamos decir tranquiliza la conciencia, ¿no? Entonces, quizá aquí se justifica por qué Levinas de repente se pone a hablar de la conciencia, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasó, pero yo la primera vez que leí el texto yo sentía que tenía muchos saltos, ¿no? Entonces, creo que así se justifica este salto a la conciencia, viendo que el trabajo es aquello que aquieta la conciencia, que la calma, que la tranquiliza, ¿no? Que le dice, preocúpate, pero todavía no, ¿no? Todavía tenemos los medios para estar bien. Con esto cerraría este penúltimo subcapítulo, ¿no? Y entraríamos al 6, que creo que es el más largo, creo que es el que tiene, pues, conceptos que pueden dar a pues a una visión más general, ¿no? De lo que es Totalidad e Infinito como obra. No obstante, intenté no irme tanto por ahí. Si quieren lo podemos hacer en las preguntas y respuestas. Sino más bien, pues, quiero apegarme un poco al texto también para que no se me fuera el tiempo en eso. Entonces, este último apartado que se titula La libertad de la representación y de la donación, va a empezar recordándonos que la representación y por lo tanto la conciencia también, obviamente, tienen un carácter secundario, ¿no? Respecto pues al mundo de los elementos. Podríamos resumir esto, ¿no? Si quisiéramos hacer un eslogan, podríamos decir con Levinas, primero vida, luego representación, ¿sí? La representación, el mundo de la conciencia para él siempre va a ser posterior al mundo de la vida sin hablar, sin usarlo como concepto hegeliano. Entonces la representación que representaría pues lo teórico, ¿no? Es algo que es posterior al disfrute, que es posterior al trabajo, ¿no? Pero que el trabajo posibilita. La interrupción del trabajo, el hecho de que me pueda refugiar en la morada, es la que va a hacer posible pues tanto la conciencia como la representación. Y aquí esto se me hace interesante, ¿no? Porque yo hablaría aquí de nuevo del materialismo de Levinas, ¿no? Que nos recuerda, pues, que la reflexión, que la conciencia tiene condiciones de posibilidad que también son materiales, ¿no? Que necesito poderme refugiar en un lugar. Ahora voy para allá, pero todavía no. Este, pero bueno, sí, ahorita vamos a eso. Entonces, si yo pienso la representación desde esta posibilidad de refugiarme en una morada, este, quiere decir, como ya habíamos mencionado, pues que la morada es una separación respecto a la naturaleza, al mundo de los elementos. Pero que a la vez, pues no es una separación total, habíamos dicho, no es un aislamiento total, la casa tiene puertas y ventanas. Y aquí Levinas dice, los elementos en los que vivo y de los que vivo son también aquello a lo que me he opuesto. Y aquí vemos otra vez esta ambivalencia, ¿no? De yo necesito a los elementos, yo necesito a los alimentos para vivir, yo vivo en esos alimentos, en esos elementos, pero a la vez necesito ponerme a ellos. Y aquí viene un punto muy interesante porque Levinas afirma que el hecho de que yo me pueda separar, el hecho de que yo pueda delimitar una parte del mundo y cerrarlo, por ejemplo, poniendo una cerca, poniendo un muro, poniendo una casa, esto es lo que hace que sea posible la extraterritorialidad y lo que hace posible también la soberanía del pensamiento. Y aquí parece, a mí me recordó un poco a esta idea de Hannah Arendt, ¿no? De que hay que pararse a pensar, ¿no? De que la acción y el pensar
aparecen como opuestos, que el pensar necesita de un espacio, ¿no? De un retorno así, de una tranquilidad, de una separación, diría Levinas, respecto pues al mundo de la naturaleza, de los elementos, del disfrute, ¿no? Que me distraen, y pues esta convicción, ¿no? De que el pensamiento necesita de un recogerse, de un retirarse, ¿no? Por lo tanto, parecería que la morada también, pues es lo que permite este pensamiento, ¿no? Y, y en ese sentido, el pensamiento, pues sería posterior al mundo. Primero, estoy en este mundo del disfrute y el pensamiento aparece cuando soy capaz de separarme de él, cuando puedo construir mi morada, ¿no? Entonces, en este punto, es importante entender que la separación no es un producto del pensamiento, no es que, no es que él mismo dice, ay, me voy a poner a pensar y necesito construir una casa para poderlo hacerlo, sino que más bien es algo que sucede, que se da y que yo no puedo conocer. O sea, sucede que estoy en la morada, pero no he hecho yo una reflexión de por qué necesito construirme una morada, de que necesito una propiedad privada. Esa reflexión para Levinas no existe. Yo diría que es pues es un movimiento natural o irreflexivo del mismo. Y aquí en este punto es donde Levinas cita estos versos de Paul Valéry, que no sé si, la verdad, lo quería buscar y se me olvidó, no sé si Baró los traduce él mismo o buscó la traducción de alguna traducción que ya existía de Paul Valéry. En español dice profundo ayer, ayer nunca bastante, pero creo que se pierde una cosa que está en el francés, que habla también, dice profond yadi, o sea, también ayer profundo, pero dice yadi llamé hace, o sea, un ayer que nunca agarré, que nunca tomé, ¿no? Y creo que esto se pierde un poco en la traducción. Entonces, ¿qué quiere decir con esta referencia a Valéry? Que además Levinas repite muchísimo en todo sobre todo en el volumen de Palabra y Silencio, aparece mucho ese verso en diferentes conferencias, entonces parece que sí es un verso que a Levinas le significaba mucho, y yo creo que es porque hace referencia a un pasado, pero un pasado que de cierta manera nunca fue. Nunca fue, ¿qué quiero decir con que nunca fue? Quiere decir que es un pasado que siempre está en una retirada, igual que la mujer, podríamos decir, ¿no? En el contexto de su texto. Y el hecho de que esté en una retirada, que yo nunca lo pueda asir del todo, ese ayer que de alguna manera es mío, me relaciono con él, pero nunca sucedió, nunca fue suficientemente ayer. A lo que refiere es pues a este exceso, ¿no? Del cual Levinas habla en tantos pasajes, en el cual el tiempo da más de lo que da, ¿no? En el cual hay un exceso, y yo no puedo acceder, no puedo asimilar, ¿no? Desde el conocimiento este exceso, pero sí de alguna manera me relaciono con él, ¿no? Evidentemente, pues me relaciono con él a partir de este acontecimiento que es, pues el encuentro con el otro, la relación con el otro, que en este caso, pues es el otro de la morada, es decir, el otro femenino, ¿no? Entonces, esta relación para Levinas es anterior a la separación porque en este retirarse de la feminidad en la casa, o mejor dicho, este retirarse de la feminidad a la casa es lo que hace que él mismo se pueda separar de los elementos y del disfrute. Es decir, si no existiera un otro femenino, no sería posible separarse del mundo del disfrute, quedaríamos anclados a él. Esto quiere decir que una verdadera separación no está marcada por el poseer, por el decir, esta es mi casa, este es mi dominio, esta es mi propiedad, sino que más bien la verdadera separación nace cuando, dice Levinas, soy capaz de dar lo que poseo. Es decir, que la posesión siempre está asociada a la capacidad de, en cierta manera, perderlo todo, de entregarlo todo al otro. En otras palabras,
esta separación total del mundo de los elementos solo es posible desde la entrega absoluta de mis posiciones a un otro que ahora sí ya no es el otro de la feminidad solamente, sino que también es el otro que está en la altura, y que me pone en cuestión. Se me hizo muy interesante que Levinas recupere estas dos características del otro aquí, porque pues podría haber recuperado otras, ¿no? Podría haber empezado hablándonos de la maestría del otro, o podría haber empezado hablando del otro como rostro, ¿no? Pero curiosamente aquí subraya la altura y la puesta en cuestión, que están relacionadas con esta otredad. Entonces, estas dos referencias, por un lado, las hace, pues la referencia a la altura la hace diciendo que hay una imposibilidad de matar al otro. Y la referencia al lenguaje, la referencia a la puesta en cuestión la hace afirmando que la relación que tengo con el otro es una relación de lenguaje, ¿no? Y en esto también va a profundizar más adelante. Aquí el mismo Levinas, ¿no? Nos recuerda que si está hablando de lenguaje, en realidad de lo que está hablando es de enseñanza, de crítica, de puesta en cuestión, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de lenguaje apofántico, estamos hablando de un lenguaje que tiene un sentido ético, un sentido de apertura al infinito, en fin, ya conocen todo este catálogo, ¿no? De interpretación del lenguaje como, pues, como una forma de trascendencia y de relación con el otro. En este sentido, pues aquí Levinas también insiste de nuevo, ¿no? En esta función de la enseñanza, que es un enseñar el infinito, ¿no? A través de la exterioridad, a través de la otredad. Entonces, pues es interesante que de nuevo, ¿no? Aquí Levinas pues viene a recordarnos, ¿no? Esta ruptura de la totalidad que se da a través del encuentro con el otro, a través de la relación de maestría del otro respecto a mí, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo interesante, ¿no? De qué manera está recuperando aquí Levinas este concepto de enseñanza, ¿no? O sea, en qué se distingue de otros momentos de totalidad infinito o de las conferencias de palabra y silencio, donde también profundiza mucho en esta noción de enseñanza. Entonces, pues aquí es interesante que recupera Levinas la noción de rostro, eh, pero ahora aquí sí mete un elemento nuevo, que es recordarnos que cualquier relación humana, es decir, también en el encuentro con el rostro, hay un marco, ¿no? O que esta relación siempre se da en un marco, que es el marco de la vida económica. Es decir, todo este capítulo de la morada nos sirve para enmarcar la relación con el otro como maestro, y para mostrarnos que esta morada, que esta vida económica siempre va a ser el contexto en el cual yo llegue al encuentro con el otro, ¿no? En este sentido, pues el recogimiento aquí otra vez se subraya por el lado exterior, es decir, por el lado de estar abierto al otro. Y pues aquí será donde Levinas ya introducirá de forma más clara el concepto de hospitalidad como una idea de que la casa no es solamente mi propiedad, no es solamente mi raíz, no es aquello que me da asiento, sino que también es aquello de lo que puedo desprenderme, ¿no? Para darle paso al otro, para abrirle la puerta al otro. Esto no quiere decir, nos va a recordar aquí Levinas, ¿no? Que solamente se puede ser hospitalario, ¿no? Evidentemente Levinas acepta que uno podría olvidarse del otro, ¿no? Y él dice desterrar la hospitalidad. Este, y precisamente, ¿no? Con este recordatorio, pues lo que Levinas está diciendo es cuidado, porque la separación sí puede ser radical, la separación sí puede ser del todo. Puedes cerrar las puertas y cerrar las ventanas y que no haya ningún contacto con el exterior. Por lo tanto, aquí de nuevo repetimos, ¿no? Esta idea ambivalente de la casa. Está abierta al otro, pero puede estar cerrada. Y para acabar con todo esto, Levinas nos va a decir que la relación con el otro no se produce fuera del mundo, sino que lo que hace es poner en cuestión el mundo poseído, ¿no?
En este poner en cuestión, pues ya vemos la presencia del lenguaje. Y este lenguaje que yo uso para relacionarme con el otro es, dice Levinas, un decir el mundo al otro. ¿Qué quiere decir este decir el mundo? No quiere decir que yo le explico al otro cómo el mundo es, sino que yo en mis palabras comparto mi mundo con el otro, le entrego mi mundo al otro. Este, por lo tanto, aquí la palabra pues toma una dimensión ética, ¿no? Se entiende desde el compartir, la palabra siempre es compartida, siempre está dirigida al otro y no se entiende el lenguaje obviamente aquí como designación, ni tampoco como un darle un nombre a la cosa, arrancarlo de lo que es y ponerle una etiqueta, sino que el lenguaje se entiende como donación. El lenguaje es una entrega que yo le hago al otro, este, de manera, y aquí vemos pues toda la crítica de Levinas a la universalización, ¿no? Al lenguaje como designación, sino que aquí más bien se entiende que en el hablar, en el entrar en contacto con el otro, pues hay un ofrecerle el mundo al otro. Es decir, el lenguaje aquí también se vuelve hospitalario, ¿no? Porque el lenguaje también es aquel que le da al otro la posibilidad de entrar en contacto conmigo y de formar parte de mi mismo mundo, ¿no? Y pues, si les parece bien, me gustaría acabar con esta imagen tan bonita y si quieren podemos entrar en la discusión. Muchas gracias, Natalia, por la excelente, interesantísima presentación. No sé, bueno, pasamos a la parte de preguntas y comentarios, ¿sí? Eh, no sé si hay preguntas, sugerencias, comentarios. Mm, yo tengo por aquí alguno. Ah, bueno, Hugo tiene una pregunta. Adelante, Hugo, empezamos contigo. No te escuchamos. Ah, ya. Ahora Hola. sí. Sí, gracias profesora por su presentación. La verdad es eh, pues muy puntual y yo estoy de acuerdo con usted. Levinas es muy difícil de comprender. Y bueno, solo un comentario, no sé, para aportar a la discusión. Este, a mí me parece que podría leerse Totalidad de Infinito como un proceso de subjetivación en el cual la figura de la trascendencia adquiere distintos sentidos. Y me parece que ya hemos tocado algunos a lo largo de las sesiones de este proyecto. Por ejemplo, al principio me parece que la figura del gozo y también la figura de lo elemental dan cuenta de una primera relación con una trascendencia. Y me parece que este proceso eh, sigue su desarrollo y en algún momento esta trascendencia eh, se trastoca, sufre una modificación y aparece la figura de lo femenino. Y en ese sentido surge esta figura de lo que tratamos hoy, que es la de la morada. Traduciéndolo un poco a un lenguaje fenomenológico, desde mi perspectiva me parece que la morada da cuenta del momento en que la subjetividad se repliega a sí misma y surge como una identidad. Y el que haya una identidad, pues abre un horizonte de posibilidades nuevos, eh, contraponiéndolo a los contenidos sensibles del gozo, ¿no? Es decir, una vez que hay una morada, surge el trabajo, surge la posesión, surge la donación de sentido, surge la posibilidad de estructurar el mundo como un horizonte de sentidos, pero solo ha sido posible porque antes hubo un proceso, que sería como el advenimiento del gozo, del vivir de, y cuando la subjetividad se repliega, se constituye como un punto, una morada a partir de la cual continuar la experiencia del mundo. Y después me parece que posteriormente, aún no lo hemos visto, pero en ese mismo proceso de subjetivación surgirá otra figura de la trascendencia, que ya sería la alteridad del infinito, la alteridad del otro, que ya proyecta esta subjetividad
esta identidad que se formó hacia una relación ética que trasciende precisamente esta identidad y este horizonte mundano. Entonces, me parece que lo que hemos señalado hoy da cuenta de un momento muy importante en este proceso de subjetivación. Este, y bueno, y aprovechando que usted está aquí, profesora, y basándome en esto que he dicho, a mí me gustaría preguntarle cuál es el lugar de la educación, es decir, de la relación con el otro en tanto maestro en este esquema. Eh, Porque desde mi perspectiva, digo, sin, concediendo que Levinas es muy complejo y abre un horizonte de interpretaciones bastante amplio, ¿cuál sería el lugar de la relación con el otro en tanto maestro? Y sobre todo pensando en términos concretos, porque leer a Levinas es un reto porque es un trabajo teórico y abstracto bastante retador. Cuando yo leí uno de sus artículos, profesora, relativo a la educación, me da la impresión de que eh, considerar la relación maestro-alumno es un ejemplo concretísimo de lo que Levinas está hablando cuando habla de la ética. Entonces a mí me pareció fascinante porque bueno, me cuesta mucho trabajo entender a Levinas. Y una vez que lo aterrice, relacionándolo con la relación maestro-alumno, a mí me pareció un poco más claro y creo que hay muchas posibilidades de explicarlo ahí. Y en ese marco, a mí me gustaría hacer esta pregunta. En algún punto, todavía no se ha visto, pero en algún punto posterior dentro del desarrollo de la ética levinasiana, hay esta idea de que para relacionarme con el otro, tengo que poder renunciar a mi posición, a mi lugar en el mundo, ¿no? Como si la ética requiriera una especie de, ir siendo un poco permisivo, quizá una especie de deconstrucción. Pues mi pregunta sería, ¿cómo se podría entender renunciar a mi posición en la relación maestro-alumno? ¿Acaso significa que en términos concretos yo debo renunciar para aprender algo, para considerar al otro como maestro? Yo debería renunciar a mis sistemas de creencias, a mis pautas de conducta, es decir, al horizonte de sentido del mundo que yo conozco. Yo debería renunciar a esto o por lo menos ser capaz de hacerlo a un lado para verdaderamente darle entrada al otro, en tanto otro, pues, como dice Levinas, y si podría interpretarse la relación maestro-alumno más o menos en este sentido, profesora. Y bueno, ese sería mi comentario. Y una vez más, le agradezco, profesor. No, muchas gracias a ti por la pregunta, bueno, a usted por la pregunta. Me gustó mucho esta palabra que usaste del repliegue para describir la morada. Es muy buena, ¿no? Como esta idea del replegarse. Y creo que la lectura que has hecho, ¿no? De estos pasos, por así decirlo, del gozo a la morada, a luego ya la trascendencia en el encuentro con el otro, creo que son un muy buen mapa para entender totalidad de infinito y la manera como Levinas está pensando en ese momento. Sobre tu otra preocupación, pues también fue mi preocupación. Eso me llevó a mi tesis de doctorado. Mi pregunta constantemente cada vez que leía Totalidad Infinito era, ¿pero por qué habla tanto del maestro y de la educación? ¿Por qué tanto esa figura? ¿No? Y para mí la respuesta la encontré, aunque suene banal, en la vida de Levinas. Levinas fue durante 33 años director de una institución pedagógica de la École Normale Oriental, de la École Normale Israélite Oriental, de la ENIO. Y yo creo que ese es uno de los motivos por el cual piensa tanto en la enseñanza, piensa tanto en la educación y toma el ejemplo del maestro para explicarnos. Bueno, yo creo que es más que un ejemplo, es una figura para que podamos entender mejor esta relación con la otredad, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy útil no solamente leer Totalidad de Infinito, sino también, por un lado, leer estas conferencias que les mencionaba de Palabra y Silencio, que siento que están siendo muy poco trabajadas para lo valiosas que son, porque digamos que son los apuntes que Levinas va a usar para escribir Totalidad Infinito. Entonces, siempre que en Totalidad Infinito te falte una parte o sientas que hay un salto,
quizá la respuesta se encuentra en esas conferencias. Yo las recomiendo muchísimo, a mí me han ayudado muchísimo a entender totalidad infinito. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es importante no entender Levinas desde un pensamiento de cajitas, de este es el Levinas filósofo, este es el Levinas judío o teólogo, sino que en el caso de la educación hay que leerlo en paralelo porque si no, no se entiende bien, ¿no? Pero bueno, centrándonos solamente o centrándome solamente en la pregunta, ¿no? Que es esta, ¿cuál es el lugar de la educación en este esquema? Pues yo creo que el lugar el lugar de la educación es, por un lado, es ser el punto de bisagra que me ayuda a entender esta noción de otredad o esta figura del otro. ¿Por qué? Levinas lo va a repetir en muchos párrafos, ¿no? En Totalidad de Infinito, esta idea de el otro como maestro, ¿no? Entonces parece que el otro es el otro maestro, porque, perdón las sirenas, porque, porque llega y me enseña, ¿no? Y parece que me enseñe un contenido, ¿no? Y esto llevaría a esta pregunta que tú planteabas de, bueno, entonces para tener un maestro de verdad o para ser de verdad tocado por él, tengo que renunciar a todo lo que yo creo. Esta no es la idea, o sea, la idea para empezar es que lo que me enseña el otro es que la trascendencia está ahí, que la trascendencia existe. O sea, la relación con el otro es una relación de encuentro primariamente, es un encuentro con esa trascendencia, con esa otredad, y simplemente ese encuentro ya es pedagógico, ya me enseña algo, ¿no? Me enseña que el otro existe, que el otro no puede ser reducido a lo que yo soy porque es algo más que se me escapa. Esa sería la lectura de Totalidad de Infinito, ¿no? Si vamos un poquito más allá de Totalidad de Infinito y pensamos, como les digo, en el Levinas judío, y aquí les estoy haciendo un resumen en 5 minutos de mi tesis, yo también diría que es importante entender esta enseñanza como una práctica, ¿no? Y aquí pensamos pues en el ritual judío, ¿no? En la práctica repetitiva que enseña algo, pero no enseña la práctica misma solamente. Levinas dirá en sus textos sobre pedagogía o sobre educación judía, él dirá, bueno, al repetir esta práctica, yo no solamente aprendo a amarrarme mejor los rollos con la Torá, sino que también aprendo la perseverancia, aprendo la constancia, aprendo la tranquilidad, ¿no? O sea, hay otras cosas que yo aprendo en realizar la práctica. Es decir, por un lado tenemos esta relación con la enseñanza más ética, ¿no? En Levinas, que sería toda esta interpretación en Totalidad Infinito, pero también hay una relación práctica, porque como les decía, pues Levinas mismo dirigió una universidad pedagógica, una escuela pedagógica, y él insistía mucho en sus informes sobre la escuela, en la importancia también de que los maestros movilizaran a los estudiantes, ¿no? Y ahora aquí voy a hacer otro salto, y esa palabra y silencio. En Palabra y Silencio yo creo que hay un punto que a mí me ayudó mucho a entender esta relación con el maestro y a aclarar esta idea de, bueno, entonces el maestro me enseña todo y yo tengo que ir como una hoja en blanco a que él me enseñe o tengo que asumir todo lo que el maestro me dice desde una posición casi acrítica porque él es el que viene a enseñarme. No, Levinas tiene un ejemplo, bueno, tiene un pasaje que es muy claro donde dice, el maestro te enseña algo y esa cosa que te enseña muchas veces tú como alumno no lo entiendes, pero ese no entender te lleva a una nueva pregunta que tú antes no hubieras podido pensar. Y creo que esa es la potencia de esa figura del maestro en Levinas, que es aquel que solamente porque nosotros lo cuestionamos, porque recordemos, el lenguaje siempre puesta en cuestión, yo también voy a poner en cuestión al maestro. Yo también le voy a decir, lo que dice no se entiende, lo que dice no tiene sentido. Entonces, pero precisamente ese decir, no entiendo lo que usted me está diciendo, me va a llevar a pensar algo nuevo que yo no hubiera pensado sin esas palabras del maestro, ¿no? Entonces, yo más bien entiendo, y otra vez, desde un poco desde Waldenfels, entiendo esta idea de enseñanza un poco como un zarandeo, ¿no? El maestro es alguien que también viene a zarandearte, a sacudirte y a decirte, oye, la posición en la que estás,
se puede poner en cuestión, se puede pensar desde otro lado. Y creo que esa es una de las lecturas pedagógicas que se puede hacer de Manuel Levinas, es lo que yo he intentado en mi tesis. Este, y creo que también es la que puede servir para la pedagogía, porque la pedagogía, leyendo a Levinas, ha caído muchas veces en el yo creo error de afirmar Levinas es muy abstracto, no sirve para pensar la educación, solamente el maestro es un otro intocable, inaccesible y que parece que no tiene nada que ver con la realidad de una pedagogía en el aula, ¿no? Yo más bien diría como, no, lo que está mostrando Levinas es que el maestro al fin y al cabo es alguien que cuestiona, es alguien que critica, es alguien que te hace ver que no entiendes. Y ese hacer ver que no entiendes, pues te lleva a entender las cosas de otra manera. Pasa, o sea, bajando Levinas así en 5 minutos a un plano así muy, muy comprensible, muy, muy mundano. Muchas Muchísimas gracias, gracias. profesora. Muchísimas gracias, Hugo, por la pregunta y a Natalia por la respuesta. Beto, adelante. Buena tarde a todas, todos. Un gusto escucharlos por acá. Un agradecimiento al infinito a la doctora Natalia, ¿no? Por su presentación. Una disculpa también porque tuve muchos problemas para la conexión. Estuve entrando y saliendo muchas veces, una disculpa, ¿sí? Y me disculpo y tiene que ver con eso mi intervención, porque si lo que voy a preguntar por ahí se me fue, o ya se abordó, se dijo, y no estuve presente o no me di cuenta, pueden hacer caso omiso es lo que voy a preguntar. Bueno, mi pregunta en específico, con pregunta, comentario es, en esta, digo, ya es que ya me conocen, ya voy a reiterar por enésima vez lo mismo, este, en Levinas, en esta cuestión de la interioridad que remite justamente a la morada, ¿sí? Esta noción, esta descripción de la interioridad como morada, en la ambigüedad, justo en los términos, en la ambigüedad en la que está planteada, ¿sí? En cuanto a la seguridad, al alojo que me da frente a algo malo que me pueda ocurrir y toda esta cuestión que se mencionaba, ¿sí? En esta ambigüedad, de algún modo, la noción de posesión en Levinas se aparta de la crítica que en lo común o en la tradición filosófica se hace de la posesión como tenencia, es decir, como reducción del ser, como rechazo del ser. Lo pregunto en específico porque el tener en totalidad infinito es remitido, descrito como tal, la posesión, mejor dicho, como esa facultad de tener que se logra entender como rechazo del ser, en ese sentido en el que muchas veces la posesión se convierte en una reducción del ser mismo, ¿no? En una interiorización de lo exterior en términos de el para mí, ¿no? En esa noción del para mí como tal, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en los términos en los que se describe esa cierta ambigüedad de la morada, ¿logra eludir la posesión ese sentido negativo, ese sentido de reducción del otro en términos de negatividad, en términos de reducción del ser, al menos desde Levinas, ¿no? Muchas veces menciona a Sartre en el ser y la nada, porque la posesión ahí mismo, el tener, antes que la posesión, mantiene o es criticado, ¿no? Desde la perspectiva de esa misma reducción de lo exterior hacia el ser, digo, hacia el para mí, ¿no? Pero en Levinas me cuesta trabajo, en Totalidad de Infinito sobre todo, a la luz justo me parece de esa cierta ambigüedad de la morada que parece que rescata de algún modo un halo de positividad en esa transición del tener a la posesión. Esa es mi pregunta como Sí, tal. Si ya se mencionó eso, no lo no te escuché. preocupes. Creo que repetir es un gran ejercicio en la filosofía también. Sí, Este, gracias. creo que
Bueno, para empezar, gracias por la pregunta. Es un tema que creo que es muy importante. De hecho, no me dio tiempo, pero Levinas tiene también una conferencia, creo, dos, sobre el dinero, que las quería releer, pero ya no me dio tiempo, pero también son interesantes porque, pues, es como este Levinas como muy materialista, ¿no? Que luego parece que no existe. Pero no me dio tiempo de leerla, lo lamento, pero léanla en sus casas, se las recomiendo. Y creo que sí está pensando la posesión más allá de esta noción negativa, pero también está pensando esta noción negativa. Es decir, sí nos está diciendo que el trabajo, la posesión, rompen con la independencia del ser. Entonces, en este sentido, sí coincidiría con esta interpretación de que, pues en la tenencia, como tú decías, hay una reducción, ¿no? del ser que ya no es para sí mismo, sino que pasa a ser para sí mismo. Sí creo que esto sucede también en esta lectura de Levinas y creo que también esa es la lectura, por ejemplo, que da Stefan Strasser del texto, ¿no? Que también afirma que pues el objeto pasa de estar, bueno, no el objeto, porque en su inicio es un elemento, ¿no? Que está en ese anonimato, en esa independencia, pasa a ser para mí, ¿no? Y por lo tanto, pues ya no es independiente, ya no está en esta anonimidad, sino que adquiere, pues él decía, Levinas decía en el texto, propiedades, ¿no? Adquiere no solamente propiedades, sino incluso un nombre, una función. Entonces, sí creo que Levinas no se escapa del todo de esta lectura, pero sí nos da también como una visión más positiva, yo creo que muy materialista también, ¿no? De afirmar que también, pues esto es necesario, ¿no? O sea, de que esto sucede de forma necesaria para que se dé espacio pues al pensamiento, decíamos, ¿no? A la reflexión. Entonces, creo que no hay que cargarlo con negatividad o positividad, sino que más bien, pues es una descripción de nuestra relación con este mundo de los elementos cuando necesitamos, pues pasar a este modo de la posesión, ¿no? Que no creo que en Levinas tenga una connotación propiamente negativa, ¿no? O sea, creo que Levinas no intenta ponerle un valor o juzgarlo de una manera positiva o negativa, sino que lo que está haciendo, pues yo creo que es una parte muy fenomenológica del texto, lo que está haciendo es describir la forma como nos relacionamos. Entonces, sí diría como que no solamente es crítica, no solamente cae en este típico discurso de que el tener o el poseer es también una forma pues de arrancar al ser de su ser en sí mismo, pero pues no es negativo porque es algo necesario, es algo que sucede. Entonces, pues yo creo que más bien aquí habría que quitarle un poco como este juicio de bueno, malo, positivo, negativo, y más bien ver que el trabajo tiene este carácter, pues sí, de agarrar, de poseer, pero también pues eso es lo que va a posibilitar el retirarnos del mundo del gozo, del disfrute y por lo tanto poder pensar, poder retirarnos a la intimidad, a la tranquilidad, a guardar algo para el futuro, ¿no? Esa sería mi respuesta. No sé si te contento. No, sí, sí, muchas gracias. Justo es esa la duda que me queda, ¿no? Si hasta qué punto en Levinas me parece muy clara esa tensión, ¿no? Sí. Justo que dices, sobre todo a la luz de que, vamos a ponerlo así, de la fuerza que tiene la ética, ¿no? En el proyecto, en el pensamiento levinasiano. Entonces, cada cosa que aparece muchas veces, la ética lo quiere, la manera en que opera la ética en la obra levinasiana me parece lo jala para allá, ¿no? De algún modo. Entonces, esa tensión que pasa cuando se habla
del alimento, cuando me parece en torno a la posesión, me parece muy rica ahí porque sí prevalece, bueno, no sé, a mí me da esa impresión que de lo que usted comenta, prevalece como tensión, me parece, o sea, como descripción, no tensión, que es como justo la descripción ahí, ¿no? Sí, Que no aparece, por ejemplo, que queda muy subsumida por ejemplo, en el existencialismo, ¿no? Que ahí sí tiene un papel duramente negativo, ¿no? Por ejemplo, la propiedad como, la posesión como tener, ¿no? Inclusive así determinado. Pero no, o sea, sí, yo estaría de acuerdo también. Sí, 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 no, y creo que es importante también ver que Totalidad Infinito también tiene una parte no ética, por así decirlo. O sea, creo claro, aunque en este apartado haya una lectura ética, que la hospitalidad, que la feminidad, que el retirarse del otro, también hay una lectura que queda fuera de la ética. Y eso no quiere decir que para Levinas eso sea malo o sea menos importante, ¿no? Que creo que luego es un típico tic, ¿no? De los levinasianos, que creo que todos hemos sufrido, ¿no? De que parece que si no es ética, entonces no es Levinas o a Levinas no le importa o es lo que está mal. Y no, yo creo que esta es y es lo que me gusta de este Levinas más joven respecto al Levinas posterior, que tiene también este trabajo, pues un carácter muy fenomenológico de, pues vamos a pensar qué es el trabajo, vamos a pensar qué es gozar de las cosas y si las guardo o me las como o qué hago con ellas. Entonces, creo que también es muy bonito reivindicar este Levinas, ¿no? Porque también, pues él, una crítica que le hizo mucho a Heidegger era decir, es que el Dasein no tiene cuerpo, ¿no? Y era una crítica que él ha repetido, o es una crítica que él repitió muchas veces respecto a Heidegger, ¿no? Entonces yo creo que es importante pensar en ese materialismo de Levinas, que yo creo que a veces es más materialista que Heidegger, ¿no? En este sentido, de recordar que, pues que el Dasein tiene hambre y que tiene un cuerpo, ¿no? Y que eso tiene una importancia en su constitución ontológica. Y creo que este apartado de Totalidad Infinito también está señalando eso, ¿no? Esa importancia de la corporalidad, de lo físico, de la materialidad. Y me parece un buen recordatorio, la verdad. Ah, ok, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la discusión tan interesante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eh, adelante, Ramsés. Si quieres después de ti, no sé, como tú quieras, ¿eh? Bueno, si quieres, eh, tenía varias preguntas, pero voy a hacer una de ellas muy rápidamente y se puede unir a a la tuya, así las unimos. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por la excelente presentación de nuevo. Yo no sé cómo intentar presentar la cuestión, pero ese elemento histórico, digamos, ese ayer inasumible o que no tiene presencia del que mencionaste, que tiene, yo creo que relación con el carácter activo, dinámico, casi preconsciente en el sentido de que antes de la conciencia está esta acción que Levinas desarrolla del hambre, del disfrute, de todo esto, en la que la conciencia tiene un carácter secundario, como tú decías. Em, la cuestión es cómo incluso hasta el punto en que me pareció muy interesante lo que dijiste de, de Prometeo, como hasta el punto en que el trabajar es buscar un ateísmo, como él a veces dice, un ateísmo necesario para romper el carácter mítico del elemento y poder fundar otra relación con lo santo, en el caso levinasiano. Eh, ¿Qué pasa con esa historia? ¿Qué pasa con esa historia? Porque en esa historia, me voy a poner en términos de lo peor, en esa historia casi irreflexiva, no estoy, digamos, habría que entrar en mucho detalle y bisturí en lo que hace Levinas, pero en esa historia, incluso tú en un momento dijiste, en esa historia ni siquiera se puede plantear algo así como violencia ante lo que no tiene rostro, ¿no? Es decir, la cuestión es sobrevivir. Y yo pensé, yo tenía la sensación cuando dijiste eso, me pensé,
y si ahí se han cometido excesos, justamente tú decías lo de Prometeo, excesos, ¿cómo no recuerdo la palabra clásica? La impiedad que decía La que cae. impiedad, la impiedad. Por ejemplo, en el términos de la naturaleza, ¿no? Es decir, en términos de la naturaleza o en términos de la fisis. Es verdad que la fisis no es un otro en el mismo sentido, o en la naturaleza, vamos a decirlo en términos muy generales, pero me pregunto si en esa historia reflexiva no hay elementos de impiedad, sería la cuestión. Esa sería como una pregunta entre varias otras, pero la dejo ahí y le doy la palabra a Ramsés para unir las dos preguntas. Y gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, inicialmente felicito a Talia, ¿no? Por la estupenda presentación, ¿no? Yo tengo, bueno, iba a hacer una nota y qué bueno que ha preguntado esto Paco, pero hay una profesora en Francia que se llama Corinne Peluchon, que ella trabaja justamente el problema de la animalidad, el problema de la sustentabilidad y el problema de la ecología, ¿no? En Levinas, y que creo que podría ser necesario, bueno, algo interesante, ¿no? Para las cuestiones que se han discutido acá, ¿no? Y quería comentarte acerca de qué piensas sobre esta idea, acerca de la cuestión de una educación que sistemáticamente parecería no haberse enfrentado o no querer enfrentarse justamente por una especie de sustitución de la estructura formativa de las instituciones educativas, ¿sí? Por una especie como de burocracia y eficacia de la transmisión del conocimiento, en la cual parecería que Levinas está ya empezando a atender la problemática acerca de no somos capaces de transmitir la realidad, ¿sí? De las desgracias, la realidad justamente de algunos acontecimientos límites que en la vida nos esperan y que parece que vienen a destruirlo absolutamente todo y que parecería que ya no hay nada, ninguna esperanza, ¿sí? Hacia la cual ir, sino, y bueno, estoy pensando en el término tiquín, ¿no? De la idea de reparación, la educación como reparación ante un mundo que parecería presentarse en sí mismo como aquel que justamente decías, claro, hay algunas situaciones en las que la morada parecería como hacer esperar un poquito más la malignidad del mal, pero hay situaciones en las cuales esta justamente ya es inevitable y que estas parecerían no solo por la destrucción de la propiedad privada, sino también, dice, por la maldición de Estado, que es absolutamente inhumano en muchísimas ocasiones, ¿no? Y que presenta justamente estas situaciones ante los límites de la legitimidad, que me parece que no se ha prestado mucha atención a este Levinas, que no estaría muy de acuerdo con respetar la socialidad únicamente en los términos de esta moral sistematizada, esta moral legitimada o legítima respecto de principios ante una sociedad que se legaliza a partir de instituciones que cuidarán la moral. Entonces, esta educación que está, parece aún por venir, me parece que está apuntando, evidentemente, y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices, claro, habría que mantener esta estructura paralela entre la filosofía que traduce, digamos, el signo religioso y la religión que sin filosofía no podría ponerse en operación, ¿no? Que creo que eso es justamente lo que Levinas de alguna manera está señalando, ¿no? Pero dice, claro, esta educación se trata también de ser capaces de crear leyes para un Estado en el cual se piense la relación social y la relación legítima como una relación más justa y susceptible de ofrecer justicia. Entonces, claro, creo que ahí hay una cuestión acerca de algo que ha sido muy criticado, que se dice, claro, es una hipótesis el hecho que encontramos un mundo como un mundo denigrado
por la guerra y por la confrontación constante, en el cual solo hemos podido salir de este a partir de tratados de paz, que una vez que se rompen la validez institucional o cualquiera que sea esta, ¿sí? Ya sean instituciones educativas, legítimas, el Estado, etcétera, etcétera, estas ya pierden total validez. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a las precondiciones del Estado, en las que Rousseau y Hobbes, por ejemplo, habrían dicho, claro, aquí lo que reina es la idea de que podemos matar una vez que nadie cuida de la moral? Entonces, a mí me parece que la educación a la que está apuntando, estoy hablando en nombres propios, aparece en la versión de 1976, ¿sí? En la página 180 del francés, dice, enseñar a las nuevas generaciones la fuerza necesaria para enfrentar el aislamiento y todo lo que una conciencia frágil está de suyo llamada a soportar. ¿Sí? Claro, es un nivel de enseñanza que es una enseñanza ante la vulnerabilidad y el sufrimiento. Inevitable. También ante el partido, ¿sí? Frente a las instituciones, no solo del Estado, sino las instituciones sociales, en las cuales, claro, a nosotros y eso lo dice Levinas, a nosotros nos corresponde pensar en leyes que estén siendo pensadas para ejercitarse como más justas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensas acerca de la posibilidad de esa educación que ya no sería una educación quizá más cercana a la paideia, que es más cultural, la formación, que es más pedagógica, sino, y muchísimo menos burocratización de la educación, sino justamente al mismo que el sufrimiento es el primer maestro, la vulnerabilidad como el primer maestro, como aquello que justamente está latente en todas las situaciones, podríamos evitar. Y bueno, eso sería mi comentario y reitero mi felicitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces voy en el orden que comentaron. A mí también me parece un poco problemática, digo también porque asumo que es también tu postura por la pregunta que planteabas, Francisco. También me parece problemática esta asociación exclusiva de la violencia al rostro. Porque entonces nos encontramos con el caso, o con los múltiples casos en los que no hay rostro, entonces parece que ya no hay violencia y que ya no importa, ¿no? Es decir, violencia ante el animal, violencia ante el planeta, ¿cómo solventar eso desde Levinas? ¿O cómo pensar eso desde Levinas? Pues quizá pensando en los rostros futuros, ¿no? En el sentido de que en el caso, ¿no? del cuidado del medio ambiente, pues también se están jugando o se está jugando la posibilidad de muchos rostros que quizá todavía no están, pero que podrían estar, ¿no? Si hiciéramos lo necesario, lo posible para que eso fuera. Creo que es difícil dentro del propio Levinas dar una respuesta satisfactoria a eso, ¿no? Y por eso creo que se hizo tan famoso ese texto de Derrida donde él afirmaba que el animal también tiene rostro, ¿no? Dándole un poco la vuelta a Levinas. Yo siento, siento que un lastre con el que carga Levinas es sobre todo respecto a los tiempos que corren y respecto a la forma en la que pensamos hoy en día, que no es una forma antropocéntrica. Creo que Levinas carga un poco con este lastre, pues antropocéntrico, ¿no? Del hombre hecho a la figura de Dios y del hombre que al final el rostro, pues es el lugar donde Dios se manifiesta, por lo tanto solo puede ser en el hombre, ¿no? No va a ser en la naturaleza. Creo que eso es un lastre para Levinas en cuanto a su lectura desde el hoy. Pero pues también creo que una lectura levinasiana, pues él mismo decía que los textos no se tienen que leer de forma arqueológica, sino pensando en qué contienen ellos para nosotros. Pues creo que cabría jugar con él, ¿no? Y pensar, bueno, y los rostros futuros, ¿no? Y esos rostros que menos voz tienen, porque aún no existen, ¿no? Pero que precisamente en esa ausencia se hacen aún más presentes, ¿no? Precisamente ese no existir es el que los convierte en un grito para nuestra generación, ¿no? Creo que ahí se
se podría jugar con los conceptos levinasianos para pensar esto, pero pues no sería una lectura filológica de Levinas, claramente. Un levinasiano estricto se pondría a lo mejor las manos a la cabeza, ¿no? Pero a mí me parecería un ejercicio interesante. Creo, como comentaba, creo que la lectura sobre esta imagen de la hidroeléctrica que pone compaginándola con Heidegger sería muy productiva para un pensamiento ecologista. Respecto a la pregunta de Ramsés, es difícil pensar a Levinas desde una estructura, ¿cómo decirlo? No afrancesada de pensamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Levinas era un gran creyente en la civilización francesa. O sea, en su proyecto de la Escuela Normal Israelita Oriental, él repite y repite que las dos bases de esa escuela son el judaísmo y la civilización francesa. Y pues no tiene una perspectiva crítica con el colonialismo, no tiene una perspectiva crítica con, pues, qué ha significado Europa para el resto del mundo. Eso no está en Levinas, ¿no? Levinas, en cierta manera, pues es un pensador relativamente conservador. Y esto lo vi sobre todo cuando leía sus informes sobre los chicos que estaban en la escuela normal, que él dirigía, donde él trabajaba, porque realmente ahí él insiste mucho en sus informes sobre la escuela o sobre los alumnos, él insiste mucho en la necesidad de crear una civilización. Y por eso él también toma esta imagen, ¿no? De la escuela como el lugar donde se aprende a leer, ¿no? Esa importancia de la lectura, de la generación de textos como algo que genera una civilización. ¿Cuál es el problema de eso, no? Pues que hemos leído a Benjamin, que sabemos que toda civilización es también pues testimonio de barbarie, y en ese sentido creo que hay pues una ambigüedad otra vez, ¿no? Como las muchas que hemos comentado hoy, entre lo que se puede hacer con la ética de Levinas y lo que Levinas prácticamente hacía en la escuela que dirigía, ¿no? Por un lado, Levinas prácticamente en la escuela que dirigía, pues insistía mucho en que tenía que haber un espíritu de la escuela, en que los alumnos tenían que ser también personas que se implicaran en la sociedad y que hicieran voluntariados, que realmente pues ayudaran a los vulnerables. Sí es cierto que él lo dice explícitamente en su proyecto de la escuela o de cómo deberían ser sus alumnos. Pero también te digo, nos encontramos con una defensa acérrima del ideal francés, ¿no? De la civilización francesa, etcétera, etcétera. No obstante, pues si nos vamos a su ética, sí podríamos pensar esto que tú comentas, ¿no? De una educación pensada desde, pues, el sufrimiento como maestro, ¿no? La vulnerabilidad como algo que nos enseña. ¿Qué pasa? Que pues en Levinas la vulnerabilidad es una característica intrínseca, ¿no? Que todos traemos, que todos tenemos, es algo que nos acompaña. Y creo que el tema aquí más bien pues es que Levinas nos puede servir de recordatorio, ¿no? De que esa vulnerabilidad está ahí, de que esa vulnerabilidad nos afecta y que se puede pensar al otro precisamente desde esa vulnerabilidad, ¿no? Y que eso nos permitiría pues pensar en una educación distinta, como tú mismo comentabas. Pero creo que aquí sí habría que hacer una separación tajante entre, por así decirlo, la obra de Levinas y el pensamiento político de Levinas, porque sí me parece, hasta donde yo he leído, pues que es un pensamiento político bastante conservador y con el que es difícil pensar estas nuevas maneras de pensar la justicia, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso el concepto de derecho humano, ¿no? Pues creo que Levinas lo leería de una forma muy clavada en su época, ¿no? Es decir, muy relacionado con la idea de pertenecer a cierta ciudadanía, por ejemplo, o tener cierta ciudadanía, ¿no? No obstante, creo que sí es posible pensar eso. Creo que
lo que creo que me costaría de pensar desde Levinas es transmitir la vulnerabilidad, ¿no? Porque claro, la vulnerabilidad no sería un conocimiento que podrías transmitir, sino que más bien sería una experiencia. Tú podrías hacer experiencia de la vulnerabilidad del otro y que esa experiencia sea pedagógica, que te enseñe algo, ¿no? Que te lleve a algo donde tú antes no estabas. Eso sí, y de hecho creo que en algún momento él habla, ay, ahora no sé si eran palabra y silencio, que en una de las conferencias, que también habla de esta vulnerabilidad del maestro, ¿no? Porque dice, bueno, el maestro también es alguien a quien se puede criticar, ¿no? Pero también, pues es un rostro que esa crítica lo va a conmover, ¿no? Entonces, creo que desde ahí sí se podría pensar, desde esa figura del maestro que también, pues es conmovido por aquello que sus alumnos le dicen o por las críticas que los alumnos le lanzan, ¿no? Y quizá desde aquí podría, pues verse la vulnerabilidad en este sentido más pedagógico. No, muchas gracias, muchas gracias. No, ustedes por las preguntas y por la Mu- discusión. Muchísimas gracias de verdad por la discusión, por las preguntas, la presencia de todos y de todos ustedes. Y gracias Natalia por la profunda presentación, por la disponibilidad, por el esfuerzo. Y pues nada, damos un aplauso y nos vemos en 15 días. Un aplauso, muchas gracias. Muchas Nos gracias vemos. a ustedes por estar ahí. 15. Gracias a ti. Y en 15 días tenemos al doctor Ramsés, que nos va a presentar la octava sesión sobre pues, el último fragmento, el último capítulo de la sección 2. Bueno, muchas gracias y abrazos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Muchas Gracias, gracias. gracias a todos. Todas, todos. Abrazo.